Esta tarde tenemos al abogado criminalista Rogelio Ramírez Cartín, quien nos va a contar qué es el crimen. Bueno, el crimen es un concepto asociado con tantas áreas del quehacer y del saber humano que sería prácticamente imposible pretender abarcar el concepto en pocas palabras. Jurídicamente, un crimen es un delito grave, usualmente asociado a una manifestación de violencia importante. Desde el punto de vista de la sociología, por ejemplo, o incluso de la psicología o de la psiquiatría forense, bueno, hay nociones que indican que un crimen es un ejercicio extremo de la libertad del ser humano, que al final igualmente puede asociarse con aspectos instintivos, con aspectos profundos de la naturaleza humana, ¿verdad?, en defensa de su territorio, etc. Pero bueno, el punto es que nunca vamos a poder conciliar en una sola definición el tema de qué es un crimen. Pero bueno, lo usual y desde la formación jurídica podría asociarse con la infracción a lo que la ley prevé como un delito y principalmente un delito grave asociado con manifestaciones de violencia. De acuerdo, Rogelio. ¿Y la diferencia entre el crimen y el criminal? Bueno, volvemos al tema de los conceptos, ¿verdad?, y de las asociaciones. Pero en realidad criminal es quien comete un crimen o la persona a quien se le atribuye la comisión de un crimen, de un delito grave. Igual, explorando diferentes perspectivas o nociones de lo que es un crimen y por lo tanto de la persona que lo comete, incluso hay alcances muy interesantes, porque un psiquiatra forense que se llama Joel Norris, él ensaya una noción muy interesante que dice que el hombre malo hace lo que el hombre bueno sueña. Y eso nos lleva a otro alcance supremamente interesante, ¿verdad? De qué tan libre es un ser humano que comete un crimen. Si es efectivamente un ejercicio extremo de la libertad, y los que no pasamos esa línea, que no cometemos un crimen, bueno, de pronto quedará muy en lo del sueño, muy en lo de la intención, y no logramos cruzar esa línea. Pero al final es la única diferencia: quién cruza y quién no cruza esa línea. Muy bien, Rogelio. Nosotros, digamos, la gente en general, creemos que el crimen es alguien que llega y asesina a una persona. Sin embargo, hemos leído y visto en programas de policía, digamos, norteamericana o en Norteamérica, que también se ve como un criminal a alguien que estafa a otra persona o al Estado o a una empresa. Esto lo ven también ellos como un crimen y al otro como criminal. Eso se da aquí también entre nosotros a nivel de América Latina o de Costa Rica especialmente. Sí, claro. Crimen es pues infringir una norma penal. Y si va asociado, como le decía al principio, de una manifestación de violencia o esa acción delictiva va dirigida a afectar la vida o la integridad física o la voluntad de una persona, por supuesto que se asocia con la noción de crimen. Y de criminal, pues a quien se atribuye una acción que defrauda la norma penal, o más bien defrauda la norma social, la regulación social, el deber ser en sociedad, pero más bien cumple lo que el Código Penal indica que es una acción delictiva. Rogelio Ramírez
aparte de ser abogado criminalista, también es escritor y nos ha honrado en Libros Faustino Books de la editorial Besania tener sus ejemplares aquí para sus lectores y para los lectores apasionados del tema criminal. Igualmente para los estudiantes de criminología. Rogelio nos va a hablar sobre el libro, sobre su primer libro, titulado Con la vida y la muerte como testigos. Muy bien, ese título en específico es un compendio de historias ficticias, la mayoría de ellas, pero que simbolizan lo que yo creo que es la vida en general. Y le asocio la vida con la figura de un juez que está tomando en consideración lo que hacemos, lo que decidimos e incluso lo que pensamos, lo que tememos de aquello que nos rodeamos para emitir una sentencia. Y esa sentencia es lo que nosotros denominamos destino, usualmente. Entonces, a partir de esa serie de relatos cortos, son cuentos muy cortos, pretenden dejar esa inquietud en el lector de qué tanto pesan las decisiones, los temores, etcétera, para lo que vivimos y peor aún, para lo que vamos a vivir en un futuro cercano y hasta lejano. Rogelio, la siguiente producción, La voz de los muertos. La voz de los muertos es un homenaje a las víctimas, principalmente de un criminal o un grupo de criminales que azotaron el país hace varios años, ya hace más de 10 años, y el caso se denominó públicamente o mediáticamente como caso El Psicópata. Ese libro pretende ser un homenaje a esas víctimas, inocentes todos, pero también pretende ser una denuncia de impunidad, de que a pesar de que fueron 19 víctimas, a pesar de que fueron víctimas inocentes, el sistema defraudó la expectativa de justicia que tenían los familiares de esas víctimas. Y por lo tanto, en este momento incluso, arriesgan a sufrir la última y definitiva muerte, que es el olvido. Así que ese libro pretende que a partir de experiencias personales, a partir de vivencias personales, en tanto fui parte del equipo que resolvió el caso del psicópata, se le dé una respuesta a esas víctimas. Rogelio nos va a hablar ahora sobre su segunda producción, Vivir Muriendo. Vivir Muriendo es una novela corta o un cuento extenso, dividido en varias partes, en varios actos, si se quiere, y desarrolla la historia desde sus inicios, desde su formación, de uno de los peores sicarios que tuve la oportunidad de conocer a través de investigaciones reales que desarrollé en Guatemala. Un entorno supremamente complejo desde el punto de vista criminológico y también político, social, etc. Y bueno, ¿qué es lo que piensa una persona que decide privar de la vida a otro ser humano y en condiciones de crueldad importantes? No una persona que pierde la noción con la realidad, no una persona distinta a usted o a mí, pero sí una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones a partir de lo que percibe del entorno, de aquello que lo formó, de aquello que lo ataca, que lo abruma constantemente, y también del gran riesgo que representan las ambiciones en un ser humano. Esa es la historia de Vivir Muriendo y el efecto que causa la decisión de quitarle la vida a una persona o a varias, el efecto que causa en el criminal, cómo lo viven,
y cómo decae, cómo implosiona su psiquis, cómo implosiona su espíritu también a partir de experiencias tan fuertes, tan devastadoras. Mentiras inefables, Rogelio, es un libro de cuentos y poesía. En los años 20 y 30, muchos escritores en Norteamérica, como Ernest Hemingway y Scott Fitzgerald y otros más, hacían esa bonita e interesante combinación del cuento y de la poesía en un solo tomo. ¿Cómo ha sido ese proceso, Rogelio? A ver, yo creo que del buen ejercicio de escribir, necesariamente se va a percatar uno de que hay mucho de poesía en la prosa y de que hay prosa que contiene muchísimo de poesía. Claro. Ambos géneros pueden ser muy hermosos, muy evocadores e inspirados en experiencias o en sensaciones, en sentimientos muy similares. Este libro pretende eso. Si bien está dividido en dos partes, que he titulado La vida es cuento y la segunda parte como La vida es poesía, es porque la vida al final es esa mezcla, es una amalgama. Y bueno, me propuse lograr integrar en un solo libro cosas que son propias de la poesía y aspectos que son propios de la prosa, guardando o conservando en la prosa algo de poesía y en la poesía algo de prosa. Entonces es un desafío, definitivamente es un desafío, y como dice don Jacques Sagot, a quien respeto muchísimo, el libro contiene un epílogo de don Jacques Sagot, y él denomina esta obra como una obra polimórfica, y tiene toda la razón. Rogelio, de sus últimas publicaciones me parece muy interesante, incluso para alguien que no sea estudiante de criminología, para un lector común, por decirlo de una manera, investigación de homicidios es bastante didáctico, ¿verdad? ¿Das clases sobre la materia con este libro de referencia? Sí, bueno, hay muy poca literatura en Costa Rica específicamente, muy poca literatura técnica con respecto a la investigación criminal. Siempre lo consideré una lástima, porque aquí hay muy buenos investigadores, bueno, y está una de las mejores policías a nivel latinoamericano en investigación criminal, como es el OIJ. A partir de mi experiencia como investigador forense en el OIJ y específicamente en la sección de homicidios durante varios años, pues creí conveniente aportarle un insumo a los estudiantes o a las personas interesadas en el proceso de investigación criminal de homicidios. Son investigaciones, algunas muy complejas, todas graves, todas delicadísimas por el bien jurídico que comprometen, ¿verdad?, la vida. Y a partir de mi experiencia en la sección de homicidios e investigando distintos casos, me fue posible idear una clasificación para la investigación de homicidios a partir de la interpretación de escenarios criminales. Fue algo muy funcional para mí durante esa trayectoria, y por lo tanto pues consideré necesario compartir esas experiencias y ese conocimiento adquirido, y de pronto pues facilitarle no solo el estudio, sino la comprensión del fenómeno de homicidio y de su investigación a la mayor cantidad de personas posible. Rogelio, ¿cómo es ese vínculo de investigador, de profesor y de escritor? Yo diría que antes que nada soy escritor, y aún sin escribir siempre me consideré escritor por la cantidad de inquietudes que tenía. Siempre quise escribir,
y las experiencias que me ha correspondido vivir, no solamente en la praxis forense y como abogado o como investigador, etcétera, pues me han ido permitiendo un cúmulo importante de experiencias y de conocimientos que se traducen en libros. Creo que es lo justo desde mi punto de vista, traducir las vivencias y experiencias que valga la pena compartir, traducirlas en libro y ponerlas a disposición de los lectores en tanto quieran ser protagonistas también de esas historias. Como escritor, le vuelvo a decir, como investigador y como abogado, ¿qué tanta ficción hay en los libros tuyos, Rogelio? Miren, en algunos libros mucha ficción, es un gran porcentaje, pero en otros prácticamente son textos autobiográficos. Por ejemplo, el título La voz de los muertos, Vivir muriendo, obviamente el texto técnico de investigación de homicidios, pues tienen un enorme porcentaje de autobiografía. Son cosas que he vivido, que he sentido, que he podido vivir en carne propia, ¿verdad? Observarlo, por duras que sean las experiencias, es lo que ha sucedido y considero importante compartirlo mediante obras literarias. En algunos de los textos se cambian los nombres, se cambia un poco el contexto, pero en realidad todo está basado en hechos y experiencias reales. Rogelio, ¿qué opinión te merece los escritores del género policíaco sin ser investigadores, sin ser abogados, sin ser criminalistas, etcétera? Son solamente escritores. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que es muy válido el esfuerzo de dejar esa actividad a la imaginación, pues es válido, y de pronto un poco de conocimiento. Pero quien se arriesgue a escribir a partir de la vivencia, de la experiencia, me parece que contiene detalles que para el resto pasan desapercibidos, o de pronto detalles que ni siquiera pudieron imaginarse. La práctica es otra cosa, la vida es otra cosa, y si bien, repito, es muy válido el esfuerzo a partir de la imaginación y de la creatividad del escritor, no hay nada como la experiencia para aportarle insumos a un escritor.